En el desierto habló el Eterno, no en palacios, no entre multitudes orgullosas, sino en el silencio de Bemidbar. Allí fueron contados los hijos de Israel, no por gloria, no por riqueza, sino para recordar que cada alma tiene propósito delante del Altísimo. Bemidbar Sinai, en el desierto de Sinaí, Shema Israel, escucha Israel, Hael Ha'Elión, el Altísimo. ¿Cuántas veces caminamos sin dirección? ¿Cuántas veces el ruido del mundo apaga la voz del alma? Bemidbar nos recuerda que antes de entrar a la promesa hay que ordenar el corazón. Cada tribu tenía su lugar, cada bandera tenía propósito, cada hombre debía vigilar su caminar delante del Eterno. Y nosotros, ¿dónde estamos acampando? ¿Cerca de la presencia o lejos de su voluntad? Adonai Olam, Señor del universo, Ora Chaim, luz de la vida, Shalom Be'emet, paz y verdad. El desierto revela lo escondido, la soledad revela las intenciones, el silencio revela quiénes somos cuando nadie nos observa. Bemidbar no es vacío, Bemidbar es preparación, porque el Eterno no levanta ejércitos solamente, levanta corazones obedientes. Cuando el miedo rodea mi tienda, cuando la noche quiere entrar, levanto mis ojos al cielo, Adonai me volverá a guiar. Aunque el polvo cubra el camino, aunque el alma quiera caer, tu palabra en el desierto me vuelve otra vez a encender. Misericordia y compasión, Emet, voz de verdad, Lev Tahor, corazón puro. Moshe contó al pueblo, Pero el Altísimo pesa el corazón. No basta estar entre Israel, hay que caminar como Israel. no basta cantar, hay que obedecer. No basta escuchar la Torah, hay que permitir que transforme nuestras acciones. Baruch Jael, bendito es el Altísimo, Shomer Israel, guardián de Israel, Or Laolam, luz para el mundo. Guíanos en el desierto, corrige nuestros pasos, quita de nosotros el orgullo y enséñanos a caminar en humildad. Que nuestras tiendas sean llenas de paz, que
nuestras palabras sean limpias, que nuestras manos hagan justicia y que nuestros ojos permanezcan mirando hacia tu luz. Ora Haim, Shalom Behemet, Ledor Vador, por generación y generación. El Benitar, el Eterno sigue hablando Benitar, a quien todavía tiene oídos para escuchar.